En todas partes está Dios, pero hay lugares en donde Él pertenece, en donde Él es honrado. Y saber cuál es la naturaleza de Dios nos ayuda a relacionarnos con Él de la manera correcta. Cuando uno no conoce la naturaleza de Dios, no puede relacionarse de una forma agradable. Por ejemplo, para los que están casados, el hombre necesita conocer la naturaleza de la mujer para poderse relacionar con ella. Hasta que el hombre no entiende la naturaleza de la mujer, no se va a poder relacionar correctamente. Por eso hay muchas parejas o matrimonios que por ahí les puede tomar toda una vida poderse terminar de aprender a relacionar, porque ella está esperando que él la conozca y él está esperando que ella lo conozca. Y no hay una intención de intentar conectar con el otro, de intentar conocer al otro. Y con Dios de alguna manera es así. Nosotros no debemos de esperar a que Dios nos entienda, a que Dios nos lea, a que Dios nos comprenda. Tenemos que tener una intencionalidad al acercarnos al corazón de Dios, y por eso es importante conocer su naturaleza. Y hay algunas cosas en particular que hacen que nosotros nos separemos de Dios. Son como distracciones. Entonces Dios afirma que Él es el dueño de aquellas cosas que nos pueden distraer para que no se conviertan en un obstáculo en nuestra vida. Entonces, si nosotros entendemos que a Él le pertenecen esas cosas van a dejar de ser un obstáculo para que nosotros nos acerquemos al corazón de Dios. Y la palabra del Señor en Ageo 2, versículo 8 dice: mía es la plata y mío es el oro, afirma el Señor Todopoderoso. Pero pastor, tú me estás hablando de relación, tú me estás hablando de conexión y me estás trayendo un versículo como el de Ageo, donde habla de cosas tan superficiales como la plata y el oro. Y sí, porque muchas veces la plata, el oro, las cosas materiales son las que nos impiden acercarnos a Dios. Porque el ser humano en su naturaleza tiene una tendencia, una necesidad a ver que están cubiertas sus artículos de primera necesidad. Y por ejemplo, los que somos hombres y los que somos padres, mucho más. Porque velamos no solamente por la integridad de nuestra esposa, sino por la integridad de nuestros hijos, por la integridad de aquellos de los cuales nosotros nos sentimos responsables. El hombre, por naturaleza, se siente responsable de proteger su familia, porque ese es el corazón de Dios. Entonces, esas cosas elementales, superficiales, materiales, si no están bien definidas en nuestro sistema de creencias, en nuestros valores espirituales, se van a convertir en un obstáculo que nunca nos van a dejar vivir y estar en paz con Dios. Y Dios quiere que nosotros trabajemos, sí. Dios quiere que nosotros seamos productivos, sí. Dios quiere que nosotros seamos fructíferos, sí. Pero siempre desde una plataforma de descanso y de reposo. Es como que el ser humano, después de la muerte de Jesús en la cruz, tiene el derecho a disfrutar siempre de su paz. Y hay un libro que digamos que de alguna forma para los que llevan mucho tiempo caminando con el Señor se hizo un poco popular y creo que en la Iglesia Universal se hizo un poco popular, que es el libro de Malaquías. Y Malaquías es el libro, el último libro del Antiguo Testamento, y es muy tremendo porque a partir de que se escribe Malaquías pasan 400 años sin que se vuelva a escribir de Dios, sin que se levante un profeta, sin que se levante alguien a proclamar las verdades del reino. 400 años. Algunos teólogos le hablan a ese periodo los años silenciosos, porque no se estaba hablando nada. ¿Qué estaba pasando? En el mundo espiritual se estaba preparando la respuesta al corazón de piedra de la humanidad que se había separado de Dios. Y era como una preparación para poder, a partir de Mateo, empezar a escribirse los nuevos evangelios y a empezar a proclamarse la buena noticia. Y por eso es que entre el final de Malaquías y el inicio de Mateo, es como que Dios preparó un escenario ideal para plantear lo que iba a ser la primera llegada de Jesús. Malaquías
en esencia, y quiero hacer como un breve resumen, y quizás ustedes se van a interesar por profundizar mucho más allí, habla de Dios y el pacto con su pueblo. Y no solamente habla como de una propuesta, sino que también dice cómo Dios permanece fiel en medio de cualquier circunstancia. Porque Dios no es hijo de hombre para mentir, no es hijo de hombre para arrepentirse. Dios se mantiene fiel y Él es fiel a su palabra. Él tiene que ser fiel a su naturaleza. Él es fiel a quien es, Él es fiel a los principios. Y aquí en Malaquías vemos cómo es confrontado el pueblo de Israel, que cada vez se hundía más y más en el pecado. Cuando uno está aferrado al pecado, cuando uno está en pecado, el ser humano, y por nuestra naturaleza carnal, tiende a aferrarse más a la maldad, aferrarse más a la oscuridad, aferrarse más a la distorsión. Por eso cuando usted o yo nos podamos sentir de alguna manera que el pecado nos está oprimiendo, nos está deteniendo, nos está poniendo obstáculos, nosotros necesitamos aprender a pedir ayuda, a decir, necesito salir de aquí, estoy como en una cápsula, estoy como encerrado, no puedo pensar bien, no puedo ver bien, me siento atado, yo quiero salir, pero me siento muy detenido. Israel, en Malaquías dice el profeta que se hundían cada vez más en el pecado. Les estaba pasando algo súper grave, era que ellos estaban dudando del amor de Dios. Ellos habían caído en infidelidad, el pecado estaba abundando. Entonces se levantó el profeta Malaquías y empezó a hablar de adoración pura, empezó a hablar de justicia, empezó a hablar de la fidelidad en la relación con Dios. Empezó a hablar de algunas cosas que se habían enfriado, con las cuales ya el pueblo no tenía comunión. Y creo que en este tiempo Dios va a levantar una iglesia y una generación que vuelva a traer los diseños correctos de la adoración. Va a llamar un remanente, va a levantar una iglesia que tenga el valor de hablar de la justicia de Dios. Porque como hoy por hoy puede ser que uno, por agradar a la gente, quiera decir las cosas que la gente quiere escuchar, y puede caer en ese error y en esa mentira, y hablar más de una motivación a las emociones que realmente de la justicia de Dios y proclamar la palabra como tiene que ser. Yo creo que en este tiempo Dios va a llamar hombres y mujeres, jóvenes, jovencitas, a hablar de la fidelidad en la relación con Dios. Y hay gente que no va a tener miedo, y hay gente que va a ser radical, y hay gente que va a estar dispuesta a ir hasta las últimas consecuencias con tal de hablar las verdades que Dios ha escrito en su palabra y que ha establecido para esta humanidad. Entonces este libro de Malaquías a mí me parece fantástico, porque nos permite entrar en una reflexión. Esta mañana, ¿qué les invito yo a reflexionar? En este día, ¿qué les invito a reflexionar? En la profundidad de nuestro compromiso y nuestra sinceridad a la hora de nosotros adorar a Dios. Que nosotros podamos evaluar a profundidad cómo es que nos estamos relacionando con Él, porque el propósito de esta predicación de Malaquías no solamente es confrontar al pueblo con su pecado. El propósito del mensaje de Malaquías es poder restablecer la relación con Dios. Dios realmente, cada vez que hace algo, no solamente lo hace para confrontarnos, Dios lo hace para restaurarnos. O sea, qué poderoso entender en nuestra naturaleza humana, en nuestra naturaleza caída, en nuestra naturaleza de pecado, cualquier momento donde Dios viene a confrontar a través de la palabra, a través de un predicador, a través de un profeta de exhortación, uno en su naturaleza carnal se puede sentir confrontado, rechazado, puede sentir como que Dios está apartándote, pero esa no es la verdad. Dios necesita confrontar el pecado para poder entonces restaurar su relación con nosotros. El trasfondo de una confrontación es la restauración. Y eso es poderoso, porque qué mayor confrontación que la que Jesús tuvo en la cruz. Murió desnudo, murió sin pecado, murió por la justicia de Dios, murió expuesto para que nosotros podamos en Cristo recibir perdón de nuestros propios pecados. Confrontación.
para restauración. ¿Restauración de qué? La restauración de nuestra relación con Dios. Porque yo creo que en este tiempo la condición espiritual de la sociedad en la que vivimos está bastante deteriorada por culpa del pecado. Y no solamente la relación con Dios, sino que no tener una buena relación con Dios trae muchísimas consecuencias: cautividad, esclavitud, pobreza, desorden, enfermedades mentales, distorsión en las emociones, falta de deseo de vivir, y cada una de esas cosas que contaminan el corazón de los que son hijos de Dios. Y en Malaquías, Dios está criticando fuertemente a los israelitas porque diezmaban esporádicamente. Él les dice: ustedes diezman esporádicamente. Y hay una confrontación, pero ¿no les parece como muy impactante que un país que estaba completamente sumido en el pecado era un país que se había olvidado de ser fiel a Dios en sus ofrendas? O sea, ¿qué relación hay entre un pueblo que dejó de creerle a Dios en las finanzas y un pueblo que cayó en la corrupción y en el pecado? Porque uno de los títulos que a mí más me impacta en el libro de Malaquías es cuando dice, los subtítulos esos que pone en la Biblia: fidelidad en las ofrendas. Esos subtítulos que a uno le resaltan, que parecen un highlight dentro de la palabra de Dios. Pero no solamente Malaquías va de una manera muy rotunda contra el pueblo por diezmar esporádicamente, sino que también les dice: ustedes son infieles a sus esposas, ustedes han roto sus votos con Dios, y un corazón duro hace que el amor por Dios se vaya enfriando. Por eso esto es una exhortación personal para que nosotros nos podamos analizar profundamente. Es una reflexión que nos ayuda a evaluar la profundidad de nuestro compromiso y de nuestra sinceridad con Dios. Y no es un mensaje para que nosotros nos alejemos, es un mensaje para que nosotros busquemos la restauración por medio del amor y por medio del perdón de Dios, porque Dios nos ama. ¿Saben cuál era el pecado más grande del pueblo? No era que habían dejado de diezmar o diezmaban esporádicamente. El pecado más grande del pueblo es que ellos dudaban del amor de Dios por ellos. ¿Estaban dudando del amor de Dios? Quizás estaban dudando de la existencia de Dios. Y eso hacía que se fueran alejando lentamente. Entonces este tipo de mensajes, la gente en el mundo lo distorsiona porque piensan que es un mensaje para convencer o justificar la práctica del diezmo o de las ofrendas. Pero esa no es la verdad. El que piense que este es un mensaje para justificar una práctica nos está tildando de religiosos, y nosotros tenemos de todo, aún pecado, pero religiosos no debemos de ser. Entonces no necesitamos utilizar la palabra de Dios para justificar prácticas bíblicas. No necesitamos convencer a nadie. Este mensaje no es un mensaje para convencer a alguien. Este es un mensaje para convencernos a nosotros mismos de la necesidad de creerle a Dios, de la necesidad de poder caminar con Él y buscar esa restauración. Yo cuando veo este mensaje en Malaquías, yo siento que es el megáfono del corazón de Dios amplificándose para cada uno de nosotros. Porque ese es el lugar favorito de Él, un lugar donde nosotros podemos tener comunión con Él de una manera sin interrupciones, sin barreras, de una manera fluida. Tiene que haber una fluidez en nuestra relación con Dios. Y es tremendo porque Malaquías es el único profeta que termina su libro con una nota de juicio más bien que con una nota de esperanza. Él deja el juicio. Pasan 400 años. Y es como que la humanidad se queda en stand-by de lo que es el juicio de Dios. Y también vemos que Malaquías termina enfatizando la condición pecaminosa de la humanidad
y se convierte ese en el tiempo donde se prepara el escenario para la respuesta de Dios a la maldad, representada en la persona de Jesucristo. Porque la respuesta a todo esto está plasmada en la persona de Jesús. Y es que solo un Dios que ama incondicionalmente, solo un Dios que nos ama como Dios nos ama a nosotros, puede restaurar al ser humano. Solamente Dios puede sacarnos de esa condición de pecado y ponernos en una condición de favor y de gracia. Y por eso es que la persona de Jesucristo proporciona esperanza a cada uno de nosotros que nos hemos arrepentido de nuestros pecados. ¿Y cómo acudimos a Él? Por medio de la fe. Para que la gracia no sea el fruto de ningún esfuerzo humano, sino que sea fruto de una disposición del corazón, de una búsqueda genuina de Dios. Y a pesar de esa nota disonante, de esa nota confrontativa que tiene el libro de Malaquías, a mí me resalta mucho y les quiero compartir esta porción en el capítulo 3, en el versículo 16, porque me parece que es impactante para nosotros. Dice: los que temían al Señor hablaron entre sí. O sea, a pesar de todo, había algunos que seguían teniendo temor al Señor. Y dice: y Él los escuchó y les prestó atención. Entonces se escribió en su presencia un libro de memorias de aquellos que temen al Señor y honran su nombre. Tenía que quedar por escrito. Aquellos que a pesar de tanta maldad tenían temor de Dios y seguían honrando el nombre de Dios. Porque esto es un canal de dos vías. Tengo temor de Dios, pero también honro a Dios. Temor de Dios tiene que ver con nuestras acciones, con nuestro comportamiento, con nuestra ética, con nuestra santidad. Honrar a Dios tiene que ver con nuestras prácticas, con lo que hacemos. Lo primero, el temor de Dios tiene que ver con lo que somos delante de Dios. Y la honra tiene que ver con lo que hacemos para Dios, con nuestro servicio, con nuestra fidelidad y con nuestra entrega. Y por eso este pasaje es tan impactante, porque dice que se escribió en su presencia un libro de memorias. Y cuando Cristo vino con su muerte en su cruz, también se escribió un libro. Es como que en lo que es el Antiguo Testamento era un libro. Y es como que a partir de que llegara Jesús, se retomó ese libro. Pero ahora se escribe para los que han puesto su fe y su confianza en Jesucristo. Y todos los que han puesto su fe y su confianza en Jesucristo, su nombre está escrito en el libro de la vida. Y yo quiero decirte, si tú amas verdaderamente a Dios, si tú has entregado tu vida a Cristo, tu nombre está escrito en ese libro. Tu nombre está escrito y tu nombre no puede ser borrado, y tú tienes que seguir caminando en la gracia y en la misericordia, y tú tienes que seguir teniendo temor de Dios, pero también tienes que seguir honrando a Dios. Tienes que estar claro en tu identidad para caminar con esa reverencia, con esa genuina adoración. Pero de la misma forma tú tienes que seguir honrando a Dios y que tus prácticas estén alineadas al Dios que tú dices que tú temes. Porque si nosotros decimos que tenemos temor a Dios, eso tiene que afectar nuestras acciones. No estar debatiendo que si la Biblia dice, que si Antiguo Testamento, que si Nuevo Testamento. Muéstrame, pastor, eso que dicen. Y eso es caer en discusiones necias. Eso es perder el tiempo. Y nunca intentaré convencer a alguien que ya tomó una decisión. Porque hay gente que ha tomado sus decisiones y prefieren vivir con su propio diseño que aceptar el diseño puro que Dios nos entregó en su palabra. Y allá cada cual, porque de Dios nadie se burla. Y todos vamos a cosechar conforme al carácter de lo que sembramos. Dios no es el deudor de nadie. No conozco a nadie que diga: a mí Dios me quedó debiendo. No conozco al primero. Y si existiera alguien que lo dijera, creo que tiene que estar loco, tener algún código de deficiencia mental o algo así, porque Dios no sabe deberle a nadie. Dios nos da más de lo que nosotros podamos
responder, porque nosotros ¿qué le podemos dar a Dios? Nosotros solamente podemos responderle a Dios. Y dice en el versículo 17 de Malaquías 3, el día que yo actúe, ellos serán mi propiedad, como un cinturón de seguridad. Dice el Señor Todopoderoso. Dice que ante tanta maldad, Él va a actuar y va a ser justo con quien vive en la maldad. Pero también dice que los que temen y honran al Señor, tendrá compasión de ellos porque son su propiedad exclusiva. Y Dios habla de eso, que somos una propiedad exclusiva, porque hace parte de nuestra visión, hace parte de nuestra visión, de nuestra misión, hace parte de nuestra cultura. Dice, tendré compasión de ellos como se compadece un hombre del hijo que le sirve. Y yo creo que hoy aquí hay conmigo una generación que necesita que Dios se compadezca de nosotros. Hay conmigo una generación que busca el corazón de Dios y que quiere vivir conforme a su naturaleza y que queremos tener temor de Dios, reverencia, que queremos adorarlo, que queremos santificarnos, que queremos vivir libres de la maldad y del pecado. No queremos ser esclavos del mal y queremos también honrar a Dios conforme a su gracia, conforme a su misericordia, conforme a su palabra. Y yo oro para que los que estamos aquí podamos encontrar ese lugar de restauración en el corazón del Padre. Porque hay unos pocos fieles, pero hay un remanente que honra y ama a Dios. Yo no puedo dar fe, decir todo arde, está incluido en esta palabra, pero yo sí puedo creer que hay un remanente. Yo tengo fe y Dios nos conoce, y Dios conoce nuestros corazones. Y por gracia de Dios no soy yo el que elige, el que escoge, el que dice, este sí, este no, y no tengo esa capacidad, ni lo quiero, Dios me libre. Pero Dios es fiel, Dios es justo, y Dios ve verdaderamente el corazón. Dios ve nuestro interior, y Dios realmente nos conoce. Dios sabe quiénes somos. Y debemos de anhelar vivir bajo la bendición de Dios, porque dice que Él derramará su bendición sobre ellos. Malaquías confrontó al pueblo por la negligencia y su irrespeto al templo, su falsa y profana adoración y su infidelidad en las ofrendas. Pero la declaración de Dios es mucho más contundente. El juicio de Dios a través del profeta es tajante, pero la declaración de Dios es contundente. Si ustedes no han sido destruidos, es porque yo soy el Dios Todopoderoso y mi amor no cambia. Él se mantiene fiel. Él se mantiene íntegro a su verdadera naturaleza. Entonces creo que nosotros tenemos que dejar de actuar con insensatez y decir, ¿acaso hemos robado a Dios? ¿Y en qué hemos robado a Dios? No podemos jactarnos de nada de lo que nosotros hacemos. Tenemos que vivir humillados bajo su mano poderosa, entendiendo que las ofrendas no son solamente un sustento o un tributo, sino que son el sistema de adoración. No tiene que ver con una práctica religiosa, tiene que ver con nuestra adoración. Tiene que ver con nuestro corazón a Dios, y no practicarlo. Le estamos robando es adoración a Dios. Eso es lo que le estamos robando. Porque si Él es dueño del oro y de la plata, si es dueño, ¿qué le podemos quitar al que es dueño de todo? Lo que vemos y lo que no vemos. Pero sí podemos quitarle adoración. Sí podemos quitarle reverencia. Sí podemos desconectar nuestro corazón de su realidad.